libro es acerca de este tema de la portabilidad de derechos entre los seguros sociales. Así es que bienvenida, Fanny, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. De verdad, muy agradecida con su invitación. Para mí es un gusto nuevamente compartir esos espacios contigo, Carla, que efectivamente tenemos muchos años de amistad. También aquí está Kenia, a personas a las que admiro y a las que les guardo gran cariño. Muchas gracias. Pues bueno, Fanny, pues ahora sí que estamos aquí para escucharte. Sobre todo, fíjate que hay un tema por el cual nace todo esto, porque la mayoría de la gente lo que le preocupa es el tema ISSSTE, IMSS, ¿no? O sea, así de, oye, yo trabajé en el ISSSTE, oye, yo trabajé en el IMSS, pero ahorita estoy en la institución contraria, ¿no? Y entonces, ¿qué hago con lo que ya cotice acá, con lo que ya cotice acá? Entonces, esa es la preocupación, pero yo creo que tenemos que iniciar esta plática desde qué es esa portabilidad de derechos, desde cuál es la evolución que ha tenido en México y hasta dónde estamos parados hoy y si se puede realmente hacer una portabilidad total de derechos, no nada más entre IMSS e ISSSTE. Yo ya tengo la fortuna de tener tu libro y pues bueno, el saber que no es nada más entre ellos, sino que hay un tema entre otros seguros sociales que existen que aún no hemos logrado esa portabilidad, ¿no? O sea, que ahí están y que la gente dice, bueno, y también con este y también pues no, no necesariamente y es la confusión que luego existe, ¿no? Entonces, explícanos un poquito, primero ese tema de portabilidad, ¿qué es? Primero, bueno, comenzar que al final esto es una gran problemática, ¿sí? Actualmente en nuestro país, pues bueno, el tema de la portabilidad de derechos pensionarios, pues es visto propiamente como un derecho y no como una garantía. ¿Sí? Consecuentemente, no lo vamos a encontrar ubicado en todos los sistemas de seguridad social y de previsión social en el país. Explico a grandes rasgos, ¿no? La situación es que existe competencia para efecto de que las entidades federativas puedan crear sus propios sistemas de seguridad social, ¿sí? Sistemas de seguridad social que lo que van a hacer es proporcionar las prestaciones en dinero y prestaciones en especie o sistemas pensionarios exclusivamente y celebran convenios con otros sistemas de seguridad social o sistemas privados para proporcionar atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que hay una gran infinidad de seguros sociales en el país. En específico, de acuerdo a esta investigación, este libro lo que hace es tomar una investigación doctoral que realicé para efecto de poder demostrar que es posible, pues, la garantía, poder exigir el acceso efectivo a estos derechos pensionarios a través de esta garantía de portabilidad de derechos, ¿sí? Entonces, en esta lógica, bueno, vamos a encontrar 54 seguros sociales federales y estatales, ¿ok? Y podríamos decir, bueno, pues si hay 54 seguros sociales federales y estatales, pues seguramente habrá esta posibilidad de que si en algún momento yo decido ejercer mi derecho de libertad en cuanto a irme a trabajar al estado de Chiapas como servidora pública, pues bueno, seguramente se me va a reconocer las semanas cotizadas que tengo en el IMSS, ¿sí? Entonces, pues voy a tener una continuidad en cuanto a las aportaciones a un sistema de seguridad social y no se va a ver coartado mi derecho fundamental a la seguridad social, ¿no? Un derecho básico que como cualquier derecho humano, pues es inalienable, inextinguible, o sea, le corresponde a la persona por el simple hecho de ser, ¿no? Pues resulta ser que no, resulta ser que la realidad es que no, porque efectivamente sí se coartan los derechos en seguridad social en el país y eso es completamente inconstitucional de acuerdo a esos principios de irrenunciabilidad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, ¿no? Que desprenden del artículo primero constitucional y como es un derecho humano, pues bueno, efectivamente puede, se relaciona, ¿no? Es un componente elemental de este derecho de la seguridad social. Entonces, la situación es que tendría que volver a comenzar a cotizar en ese sistema de seguridad social en Chiapas, por ejemplo. Es más, no nos vayamos lejos, en Jalisco. Tendría que volver a empezar a cotizar en el IPEJAL, ¿no? Si fuera Jalisco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que una persona pudo haber trabajado toda la vida, toda la edad productiva, pudo haber trabajado en diferentes seguros sociales, dentro de 54 seguros sociales. Pero ¿qué pasa cuando ya tiene la edad para pensionarse, 60, 65 años, de acuerdo al sistema de seguridad social? ¿Qué pasa desde el seguro social?
Pues bueno, la persona resulta ser que no logró acumular las semanas cotizadas requeridas en el seguro social o no está en la conservación de derechos para poder tener acceso a una pensión. Entonces aquí tenemos una total injusticia, ¿no? Y que además, reitero, es un tema que es inconstitucional porque la persona no logró que se le reconociera su derecho cuando se generó el derecho, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver en los sistemas de seguridad social, en los seguros sociales. Tenemos otra problemática que también abordamos en el libro respecto a los sistemas de previsión social. ¿Qué es un sistema de previsión social? Pues bueno, son los sistemas en materia laboral que lo que hacen es sustituir, que eso no debería de ser, sustituir a través de las jubilaciones, de los contratos colectivos de trabajo, lo que hace el patrón, la empleadora, la persona empleadora, es proporcionar prestaciones en dinero o prestaciones en especie también, o sea, puede tener convenios, para efecto de que se prescinda, es decir, que no se le obligue a incorporar a ese trabajador o a esa trabajadora a un seguro social. Un ejemplo son las universidades en el país, las universidades públicas, en donde la mayoría tienen contratos colectivos de trabajo y lo que hacen es que con esos trabajadores, esas trabajadoras, se generan pagos por concepto de jubilación. Entonces, ese trabajador, esa trabajadora, aquí hablamos de un tema esclavizante, ¿no? O sea, tú tienes, y que obviamente también se cuarta el derecho fundamental a la libertad, un derecho básico, ¿no? Un derecho que, pues bueno, pertenecen a la primera generación, derechos humanos, o sea, este es elemental, pues. Entonces, si tú, por ejemplo, trabajaste en una universidad pública, la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, pues tendrás la obligación de continuar trabajando ahí para efecto de poder tener derecho a una jubilación. Si te vas, si te corres, si decides irte simplemente, pues bueno, aquí estas aportaciones que se han realizado te las regresarán, no en todos los sistemas de previsión se regresan, pero bueno, te las regresarán ilegalmente, te las regresan, pero pues eso no es seguridad social, o sea, tendrías que volver a comenzar a cotizar en un seguro social, ¿no? O sea, porque no hay una portabilidad de derechos, porque aquí sí es un tema de derechos de naturaleza diferente. Uno es de derecho laboral y otro es de derecho de la seguridad social y esto pues no tendría que suceder, o sea, no tendríamos que elegir entre un derecho u otro porque son dos derechos de distinta naturaleza. Es Oye, una Fanny, problemática. Claro y que ahí sí. con lo que acabas de comentar es súper grave porque es un tema en donde, aunque en algunas ocasiones, como bien dices, les devuelven esas aportaciones porque ya los corrieron o porque ya se quieren ir o por la situación que sea, en los casos en que es posible, las cantidades jamás les van a dar para poder vivir de ello. ¿Me explico? Entonces, al final del día se quedaron absolutamente sin nada realmente. O sea, los 3 pesos que te regresan no te van a servir para una pensión, aunque tú los aportaras, por ejemplo, a una FORE. ¿No? Para decir, bueno, empiezo en una FORE no de cero, empiezo con una FORE con una cantidad mayor hoy en día que es posible tener una FORE sin ser trabajador, ¿no? Porque anteriormente no era posible, hoy en día ya es posible que yo abra mi propia FORE y empiece a ahorrar para mi vejez, pero pues también te van a pedir un monto constitutivo altísimo que no te va a alcanzar para nada y como bien dices, creo que eso sí, además de coartar derechos, es un tema, y lo dijiste tú, ¿no? De hacerte casi esclavo de la escuela si es que quieres tener esa protección, ¿no? Gravísimo. Exactamente, digo, y a lo mejor me podrán reconocer el monto en la FORE, pero ¿qué sistema de seguridad social me va a proteger para poder tener derecho a una pensión vitalicia, para poder tener derecho a las prestaciones, ojo Carla, las prestaciones de salud? O sea, quienes hemos tenido la oportunidad de ver esos temas, ¿no? De salud, o sea, cualquier cosa es carísima, o sea, en el sistema privado se va el dinero, o sea, eso que la persona se le regresó con cualquier enfermedad, ¿no? Con cualquier enfermedad crónica, o sea, no le va a alcanzar en lo absoluto para poder continuar con esas prestaciones, ¿no? Y eso por una parte, las prestaciones en especie, que pues son elemental y es un elemento pues integral de la seguridad social, y ya lo dijimos, ¿no? Las prestaciones en dinero, o sea, definitivamente eso no compensa en lo absoluto y por eso es que no tiene la naturaleza de seguridad social la devolución de recursos. Y aquí vamos a encontrar esa misma problemática, pero desde la perspectiva de los seguros sociales. Lo que hacen, Carla, es, ¿sabes qué? Te vas,
porque se terminó tu contrato. En algunos casos hay temas tan ilegales como es en Jalisco, en cuanto a los trabajadores supernumerarios, le llaman, en cuanto a estos trabajadores de naturaleza temporal que no los incorporan al IPEJAL, a un seguro social, y así hay muchos casos en el país, no todos los seguros sociales, no todos los seguros sociales estatales, algunos, no permiten la incorporación de estos trabajadores temporales, y ahí tenemos otra violación, esos ni siquiera cotizaron, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede con los trabajadores que sí cotizaron en un sistema, en un seguro social estatal y deciden irse, o simplemente reiteramos, o sea, los corren, ¿no? O sea, esto puede suceder, sea por voluntad o no, pero las personas pues no pueden obligarse a continuar prestando un servicio personal subordinado para una empleadora, ¿no? Pues eso es absurdo en un sistema de derecho social, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Reiteramos, pues se pierden estos derechos, ¿no? Lo que hacemos en este libro, lo que se hace en este libro propiamente es abordar precisamente esa incertidumbre jurídica que sufre la persona durante toda su vida productiva, porque nadie, pues, le va a garantizar cotizar en un solo sistema o en un solo seguro social y el tiempo suficiente para volverse acreedor a una pensión o, en su caso, a una jubilación, en el caso de los sistemas de previsión social. Entonces, pues bueno, vamos a encontrar que pues las personas sí se vuelven víctimas a un Estado ajeno a otorgar estas garantías para acceder efectivamente a estos derechos humanos. Y ojo, no significa que el derecho de la seguridad social no sea un derecho fundamental por el hecho de no existir garantías. El derecho es válido, simplemente por la inexistencia actual de esa garantía, pues lo vuelve ineficaz. Pero el derecho es válido porque cumple con todos los elementos para ser reconocido un derecho fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la duda es de qué nos sirve que el Estado nos reconozca el derecho de la seguridad social si no estableces lo que son los medios, lo que son los instrumentos para volver eficaz este derecho o simplemente para acceder eficazmente a este derecho a través de esta portabilidad de derechos. El libro, por ahí preguntaban, ¿verdad? Es esta, la portabilidad de derechos pensionarios, desafíos y propuestas para la seguridad social mexicana. Lo encuentran en Tirán Lo Blanche, así, la página de Tirán Lo Blanche, ahí el libro está en electrónico o también se les puede mandar. Tirán Lo Blanche, México. Bueno, creo que pues es exactamente por ahí ya adjuntaron el link. Y bueno, Carla, pues así están las cosas, pues en nuestro país. Esto es una gran problemática porque al final lo que hace es desproteger al individuo, pues en el momento más vulnerable de su vida, cuando la persona ya está grande, no tiene la posibilidad de continuar trabajando o requiere de prestaciones en dinero o prestaciones en especie en esa edad donde podemos ver que se van a agudizar el tema de enfermedades crónicas, etcétera. Entonces, pues bueno, esto pareciera una estrategia, ¿no? Como para perpetuar la pobreza, ¿no? Cuando realmente, pues, el objetivo es o tendría que ser estrategias distintas para poder generar, pues, realidades distintas en nuestro país, Carla. Claro. Oye, y justamente creo que hasta ahorita el único que ha podido hablar de portabilidad de derechos es el IMSS y el ISSSTE a raíz de la reforma del 2007 de la ley de ISSSTE que permite que unifiquen el tema de las AFORES, ¿no? O sea, el símil de las AFORES para efectos del IMSS, pues algo similar tenemos para efectos del ISSSTE, perdón, qué es lo que nos hace que de alguna manera se pueda hacer esa portabilidad de derechos. ¿Por qué? Pero pues no, porque en realidad traemos un tema en donde ya es tu dinero, ¿no? El que van transportando. Realmente no es, porque mucha gente cree que por haber trabajado en el ISSSTE hace 30 años le van a hacer portabilidad de derechos hoy. ¿No? Y no necesariamente, y creo que ahí hay una confusión bien importante porque hace no mucho el propio ISSSTE sacó un programa en donde estuvo comunicando a su gente que ya existía esta portabilidad, pero sin explicar realmente, ¿no? Cuál era a quién le correspondía, a quién sí podía, y la gente cree que por haber trabajado el tiempo que haya trabajado en el ISSSTE ya tiene derecho a esa portabilidad. ¿Qué opinas al respecto? Pues bueno, esto, o sea, la verdad es que esto de la portabilidad es una simulación.
O sea, vamos a ser muy honestos, esto es una simulación, no es una portabilidad real. En nuestro país, de los 54 seguros sociales, hay 9 que contemplan, de acuerdo a esta investigación que realicé, 9 que contemplan la portabilidad de derechos. Pero como dices, Carla, a nivel federal, lo que dices, ¿no? Del ISSSTE. Los otros son a nivel estatal. Pero es una realidad lo que dices, o sea, al final lo que se hace es transferir los recursos, se transfieren los recursos y en algunos se reconocen los años de servicio, no en todos, en algunos. Entonces, podemos decir, o sea, esto no es portabilizar los derechos, o sea, como tal, el concepto de portabilizar derechos y de acuerdo a las experiencias internacionales, aquí en el libro lo que hacemos es abordar un estudio internacional de portabilidad de derechos, tomamos la Unión Europea y tomamos el convenio multilateral iberoamericano de seguridad social, donde México no es parte, pues, pero es un convenio que permite la portabilidad de derechos entre países latinoamericanos y los de habla y ibéricos, ¿ok? Entonces, en esta lógica vamos a encontrar que no cumple con las características de la portabilidad de derechos porque o sea, la portabilidad tenemos 3 elementos que son imprescindibles para volver operativa la portabilidad, ¿no? 3 elementos. La primera es que debe de existir la posibilidad de pagar pensiones de manera proporcional al tiempo laboral. Eso es portabilizar, ¿sí? Pago pensiones que sean proporcionales. La segunda, considero la totalización de los periodos cotizados. O sea, si tú ya tienes 30 años trabajados, pero 10 conmigo, yo considero los 30 años, pero pago proporcional a 10 años. Obviamente hay reglas. Si trabajas menos, ahí son reglas que se proponen dentro del libro. En cuanto a si trabajas menos de un año, por ejemplo, pues bueno, no te vamos a reconocer. O sea, hay elementos que sí, otros que no, porque lo que no se quiere, y como en los sistemas internacionales ha funcionado, es que se ponga en riesgo la viabilidad financiera de los seguros sociales. Porque aquí hay un elemento, Carla, no tenemos que homologar. Aquí a lo mejor hay otras tesis en el país que hablan, no homologuemos, ¿no? O sea, unifiquemos los seguros sociales. No, esta teoría, esta propuesta, no propone homologar o unificar los sistemas de seguridad social, porque la experiencia internacional genera, ¿no?, esta certidumbre en cuanto a que es funcional un sistema de portabilidad, sí, respetando la autonomía de los seguros sociales, porque incluso tengo características diferentes, requisitos diferentes. No es lo mismo haber cotizado en el Seguro Social de Jalisco, en el IPEJAL, igual en el de Chiapas, el de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, que tiene una infinidad de seguros sociales que no entendemos, o sea, ahí es una locura, ¿no? El tema de su seguridad social. Pero bueno, vamos a encontrar este tipo de autonomía en los sistemas de seguridad social, ¿no? Porque los estados dicen, oye, ¿sabes qué? Pues yo, pues esta es mi capacidad para poder generar o proporcionar este sistema de seguridad social a mis trabajadores, ¿no? Y de acuerdo a esta federación, pues bueno, estos tienen esta libertad, este derecho de poder generar esos sistemas de seguridad social y qué mejor si son buenos sistemas de seguridad social que proporcionan prestaciones superiores a las que se reconoce a cargo del ISSSTE, por ejemplo, ¿no? Que es un seguro social federal, y que hay seguros sociales estatales que tienen prestaciones superiores a las del ISSSTE, ¿no? Bueno, esta ISSSTE pues tampoco no es una gran, no es como que nos ponga la vara alta, ¿verdad? Muy alta, pues no. Entonces, bueno, pues en ese sentido, solamente son 9 seguros sociales en el país que se reconocen esa portabilidad. Tenemos Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México, Coahuila, obviamente tenemos al ISSSTE. Al IMSS no lo incluimos porque el IMSS como tal en su ley no se reconoce la portabilidad de derechos. O sea, el ISSSTE dice, sí, portabilidad entre IMSS, pero el IMSS no tiene las reglas pues donde se desprende esa portabilidad, y prueba de ello es que no puedo celebrar un convenio directamente con el IMSS, ¿no? O sea, lo puedo hacer con el ISSSTE, los seguros sociales, pero no directamente con el IMSS. Tenemos también Coahuila, tenemos Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, son los seguros sociales donde se reconoce esta portabilidad, que reitero, o sea, no es una portabilidad parcial, porque son 3 elementos, lo decíamos: uno, que se totaliza en periodos;
Dos, que se paguen proporcionalmente estas pensiones. Y tres, la conservación de derechos, Carla. Porque yo pude haber trabajado hace 30 años en un seguro social, pero ahora requiero esas semanas cotizadas, ahora requiero esos años, me hacen falta esos años, porque pues sí coticé, estuve viajando por el país, porque pues estuve de servidora pública, estuve de trabajadora ordinaria, ¿no? Cotizando en el IMSS, y requiero esos años de servicio que coticé en Jalisco, esos 5 años, 10 años, los requiero para poder completar mis años, los años que me requiere este último seguro social. Entonces, en esa lógica, pues es que haya la conservación de derechos de esos sistemas de seguridad social donde cotice independientemente del tiempo que ha pasado, pero al final el dinero está ahí, ¿sí? O sea, el dinero está ahí, las aportaciones están ahí y no tendría por qué renunciar pues a mi derecho, pues, o sea, no tendría por qué. Es más, Carla, en esa investigación me encontré con unas locuras. Hay sistemas de seguridad social en el país que ni siquiera te dejan sacar el dinero. O sea, ni siquiera te dejan sacar, dicen, ya no trabajas, pues bueno, ya ni siquiera o sea, es una locura totalmente, ¿no? Y ya me Entonces, imagino las demandas, ¿no? exactamente, digo, Otra. seguramente les ha de estar, les llueve, ¿no? O sea, Claro. Oye, pero tenemos una pregunta por aquí de Laura. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Una pregunta. Coticé 13 años para el ISSSTE, posterior coticé un año en ISSSTE voluntario y a la fecha ya tengo cotizando 7 años en el IMSS. A futuro, ¿no se podrían unificar las semanas para tramitar una pensión? Gracias anticipadamente. bueno, en ese sentido, pues bueno, el ISSSTE sí prevé la portabilidad de derechos con el IMSS, entonces sería hacer efectivo el convenio que existe entre estos dos seguros sociales y pues no le veo ningún, o sea, porque aquí sí hay portabilidad de derechos, pues, ¿no? El problema es cuando no hay esos convenios entre los seguros sociales o simplemente no entre los seguros, bueno, es que una cosa es que yo reconozca como seguro social que puedo portabilizar. La mayoría dice, ¿sabes qué? Yo puedo transferir. O sea, yo transfiero a otro seguro social que tenga esta lógica de el sistema de capitalización individual, es decir, donde existan Afore, ¿sí? Si existe Afore, existe, no en todos los casos, pero existe la posibilidad de poder transferir el recurso. Ellos dicen, portabilizo, reitero, eso no es portabilizar, porque en unos casos nada más se manda el dinero, pero tienes que volver a empezar a trabajar en cuanto a las semanas cotizadas, porque recordemos que todos los sistemas de seguridad social requieren semanas o años laborados para poder tener derechos pensionarios o prestaciones en especie, pero todos te piden semanas o años cotizados con algunas excepciones como riesgo de trabajo, ¿no? Con algunas excepciones. Pero lo que quiero decir es que en algunos nada más te mando el dinero y ya con base a eso se podría ver el tema de tu pensión, pero cumpliendo con los años de servicio. En otros casos sí se reconoce los años, pero la mayoría dice, yo transfiero, yo mando, pero muchos no existen las reglas que pasa cuando yo recibo. O sea, son pocos los que dicen, cuando recibo, aplico estas reglas. Esta equivalencia, por ejemplo, de tanto dinero o tantos años para acá, o tanto dinero va a ser reconocido tanto tiempo conmigo. O sea, hay reglas, pues, en ese sentido. Eh, mm, Reitero, una cosa es la ley, que reconozca esa portabilidad, y otra cosa es que celebremos convenios. Pero les voy a decir algo, o sea, al final en nuestro país no tenemos que celebrar convenios entre todos los seguros sociales, pues echémosle cuentas, ¿no? Son 54 leyes, pues ¿cuántos convenios tendríamos que celebrar entre el 54? Pues, o sea, cada uno de ellos pues sería una infinidad, o sea, no hablamos de burocratizar estos sistemas, lo que hablamos es de coordinar a los seguros sociales. Y para esto se propone igual dentro de este libro una coordinación entre los sistemas de seguridad social a través de una ley, sí, pero principalmente la coordinación, no que contrata, y no, o sea, lo que se requiere es sistematizar esta información a través de medios electrónicos que permitan conocer los sistemas, la información de los sistemas de seguridad social, de que yo sé que tú cotizaste aquí, 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 cuánto tiempo cotizaste, totalizo, pagas, pido que se paguen las pensiones proporcionales y además, bueno, pues hay un tema de conservación de derechos, ¿sí? O sea, es la clave para que funcione un sistema de portabilidad de derechos es la coordinación.
Sí, sobre todo con un tema que, digo, a mí me ha tocado ya ver algunas personas que han pedido la portabilidad de derechos del ISSSTE, ¿no? Porque como bien decías, no la pides en el IMSS. Aunque te vayas a pensionar con el IMSS, vas y se la pides al ISSSTE para que entonces el ISSSTE sea quien se coordine con el IMSS para ese traspaso, tanto de dinero como de semanas, y lo pongo entre comillas, porque lo que hacen es justamente sacar ahí un cálculo medio extraño, ¿no? No tan claro respecto a cómo van a convertir ese dinero en semanas. Entonces, porque justamente como decías, Fanny, el tema, y creo que por ahí era una pregunta que tenía Gloria, que no entendía cómo sí hay portabilidad, pero no hay portabilidad, ¿no? Entonces, el tema es, se transfiere lo que tú acabas de explicar, se transfiere el dinero, pero no necesariamente las semanas, y si no tienes las semanas, pues aunque tengas el dinero, no vas a poder tener la pensión, ¿no? Entonces, el tema es aumentar también semanas, o a lo mejor sí tienes las semanas, pero las semanas mínimas. Y entonces, recordemos que para ciertos seguros, mientras más semanas es mejor la pensión y ese tipo de cuestiones. Y creo que se ha vuelto, ya hoy en día, por eso era el tema, que han preguntado más, porque hoy en día hay más gente cercana, ¿no? Al tema pensionario y que ya entra en este esquema de que eligió, en su momento, que si el décimo transitorio, que si te ibas con el, ¿no? En el tema del ISSSTE, en aquella reforma, y que dicen, oye, ya me voy a pensionar y ahora sí no tengo recursos, ¿no? O sea, o no tengo los recursos que me están pidiendo y ahora sí se están preocupando por un tema de portabilidad. Y creo que hoy sí está siendo un problema para las instituciones de seguridad social hacer valer ese derecho de portabilidad, porque no ha sido tan sencillo el hacer ese traspaso, e incluso aun cuando se haga, pues no es, insisto, lo que la gente cree, porque sí dicen, oye, pero yo trabajé 30 años, ¿por qué nada más me pusieron, voy a inventar, 100 semanas, ¿no? Si yo trabajé 30 años, ¿por qué lo convirtieron esos 30 años a 100 semanas? Entonces, no es equitativo lo que tú decías hace un momento, que tal cual te pasen los 30 años de cotización, ¿no? O sea, que eso sería pues lo idóneo, que te reconocieran todo el derecho del trabajo, ¿no? Entonces, sí, si bien es cierto, ahí está, pues yo creo que por eso la duda, ¿no? De Gloria, de no entendí, portabilidad o no. Podemos decir realmente, Fanny, con todo esto, que hay una portabilidad, ya decías, no. Pero entonces, pues, ¿hacia dónde crees que vaya esta tendencia de la portabilidad? Porque sabemos que ha habido muchos cambios. Me gustó, hablaste sobre el tema de el convenio multirregional iberoamericano. La verdad es de que es muy bueno, pero México es casi de los únicos que no ha firmado. Es casi de los únicos, ¿no? ¿Y por qué no ha firmado? Pues porque si no puede ponerse de acuerdo aquí adentro, ¿cómo hacer portabilidad? ¿Cómo se pone de acuerdo con otro país, no? Sería imposible, ¿no crees, Fanny? Definitivamente, o sea, si no puedo, ¿no? Con los estados, pero no puede porque no quiere. O sea, la verdad es que ha faltado gestión, ha faltado ideas, ha faltado propuesta, pero bueno, la realidad es que ahora es un tema de necesidad, no es un tema de lujo, no es un tema de, ay, somos punta de lanza. O sea, aquí ya es necesidad, ¿no? Y sobre todo, Carla, pues por la situación por la que atraviesa el país, digo, aquí vamos a encontrar pues una clara tendencia de aceleración pues en razón a las comunicaciones y las nuevas tecnologías, ¿no? Que lo que van a hacer es incidir en la generación de nuevas formas de trabajo y que van a estar orientados a la libertad. Vamos a encontrar datos que también se desprenden en el libro respecto a la migración y la movilidad interna en el país. Fíjate, uno de los datos más crudos, ¿no? Y rudos también, es que la gente decide migrar no a veces por gusto, por necesidad. Vamos a encontrar que una de las principales causas de migración en el país es por el tema de seguridad. Fíjate, por el tema de seguridad. O sea, hay gente que se va de su estado, que sale de su trabajo por temas relacionados a la seguridad. Y aquí en Jalisco lo vemos. Vemos cómo la gente abandona trabajos relacionados al sector público bueno, por seguridad, ¿no? Entonces, son ejemplos de una realidad mexicana, pues que requiere de elementos jurídicos que protejan a esos derechos, ¿no? Si la persona vulnerada ya, pues todavía, pues dale, no le des garantías para sus derechos pensionarios, pues vas a revictimizar a la persona, ¿no?
otra vulnerabilidad a estos derechos. Entonces, pues bueno, por ello es que existen pues diversos motivos precisamente para que la persona ejerza ese derecho de libertad y motivos que, reitero, ponen muchas veces su vida en riesgo, ¿no? O sea, es un tema no de gustos, es un tema sí de necesidad. Entonces, pues se requieren elementos que el Estado proporcione para poder acceder a este derecho fundamental vulnerado actualmente en nuestro país, ¿no? Entonces, la realidad es ruda, es cruda, esa es la realidad de nuestro país y pues bueno, pues si ha faltado esta gestión, ha faltado esta proyección, la verdad es que no hay, para mí fue muy difícil realizar esta investigación, escribir este libro, porque no hay, de verdad, en portabilidad de derechos en el país, no hay. O sea, no encontré, no hay. Entonces, es más como para efecto de citar tenemos como dos teorías, ¿no? La primera es una teoría que abarca en cuanto al tema garantista, para efecto de darle como este sustento jurídico y hablar que debe de existir la garantía, o sea, que es legal, ¿no? O sea, no estás pidiendo algo que no te corresponde, estás pidiendo el acceso a un derecho y la omisión en el establecimiento de garantías es responsabilidad del Estado, pero no por esta omisión significa la invalidez de un derecho. El derecho existe, el derecho es válido porque cumple con los elementos de justificación, de fundamentación. O sea, hablamos de un derecho fundamental y además que se reconoce en los tratados, convenios internacionales y por supuesto en la Constitución, es decir, es conforme al bloque de constitucionalidad, principio de convencionalidad. Entonces, pues es un derecho fundamental, eso es innegable, ¿no? Entonces, en esa lógica, lo que hacemos es abordar, es decir, bueno, reconocemos al derecho fundamental de la seguridad social, hay la omisión en el establecimiento de garantías, no significa que este derecho no sea válido, es válido, pero implica la omisión por parte del Estado, de los poderes del Estado, en este caso en específico del poder legislativo, en cuanto al establecimiento de esas garantías que le den sustento a esos derechos. Recordemos que a partir del 2011, pues hablamos de derechos humanos y sus garantías, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es como la base sobre la cual se sostiene esta propuesta, este libro, y a partir de ahí, pues lo construimos con la lógica del derecho de la seguridad social, ¿no? Es decir, traemos como estos elementos, esta teoría general y de mediano alcance para efecto de darle este sustento jurídico, científico, pues es un tema más científico, jurídico obviamente, y volver exigible estos derechos, ¿sí? Y más que la frustración está, digo, si de por sí la gente cuando está en la informalidad, por ejemplo, ¿no? Trabajando o es comerciante o autoempleo, no tiene derecho a la seguridad social. Ya hoy en día hay mecanismos, ¿no? Pero no tenía el derecho a la seguridad social. Ahora peor, el que dice, trabajé 30 años en diferentes lugares, sí coticé, ahí está mi dinero y no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Creo que ese es el tema más frustrante y como decían, oye, ¿ante quién haces porque nos hacían la pregunta, ¿ante quién se hace el trámite? Siempre es ante el ISSSTE. O sea, el tema ya lo decía Fanny, el IMSS no lo tiene reconocido, entonces aunque tú te vayas a pensionar con el IMSS, tienes que ir al ISSSTE para que el ISSSTE le mande la portabilidad. Si te vas a pensionar con el ISSSTE, también tienes que ir al ISSSTE y decirle que te traigan del IMSS las aportaciones, ¿no? O sea, todo el trámite siempre se hace en el ISSSTE, no se hace en el IMSS. Hay gente que cree que, como me voy a pensionar en el IMSS, inicio mi trámite en el IMSS no tiene el mecanismo, ya lo decía Fanny, por eso decíamos que es un tema que se vuelve todavía más complejo porque ahí está, pero no está reconocido ni siquiera por las dos instituciones, ¿no? Entonces es un tema que lo hace complicado y que incluso les ponen el pie muchísimo a la hora de ir a hacer el trámite, esa es la realidad. O sea, los hacen súper tardado, no les quieren reconocer todo, se tienen que ir en ocasiones a juicios, es un tema bien complicado que a pesar de que, por eso yo creo que fue la frase, ¿no? De Fanny que causó ahí un poquito la controversia de decir sí hay, pero no hay portabilidad, ¿no? O sea, sí la hay o no la hay, sí la hay, pero en realidad el procedimiento no es 100% claro, no lo tienen todas las instituciones y no se puede hacer de una manera tan eficiente, ¿no? O sea, es un proceso que además es largo. Entonces, ya de por sí estás en la edad pensionaria, ¿no? O sea, ya estamos en esas edades en donde más te desesperas porque necesitas recibir el dinero porque yo no estoy recibiendo ya de un patrón.
y todavía el proceso me lo haces larguísimo de reconocimiento. Y luego el proceso para iniciar mi pensión. Y luego, entonces, atrasa muchísimo los temas, ¿no? Muchísimos los temas. Nosotros aquí hemos tenido, digo, aquí está Kenia que nos acompaña, y hemos tenido varios casos en donde, pues hasta en juicios terminas, ¿no? Por temas de falta de reconocimientos durante el proceso, ¿no? Exactamente. Y Kenia, tú que conoces bien el tema, por ejemplo, de migración, pues bueno, conoces la realidad por la que atraviesa el país, o sea, y todavía sumándole esta cuestión de la falta de portabilidad, pues bueno, lo complejo que vuelve la vejez, ¿no? O una, bueno, hablamos de pensiones de santinidad avanzada, de vejez, pero también, pues recordemos que hay pensiones derivadas de invalidez, derivadas de riesgos de trabajo, o sea, la persona que no pueda ya trabajar, pues va a requerir igual las semanas cotizadas para poder tener derecho a una pensión. Igual necesito considerar las semanas que he tenido, que he logrado en otros sistemas de seguridad social. O sea, esa es la injusticia, porque eso es un tema de injusticia, de ilegalidad, de omisión, o sea, de no hacer su chamba el Estado, porque esa es la verdad. O sea, es por no establecer, es por, no hablamos ni de desaparecer los sistemas de seguridad social, hablamos de coordinar, por favor. Entonces, aquí falta gestión, aquí falta que se pongan a trabajar para hablar de un sistema de coordinación. Y algo que comentabas, Carla, en cuanto a los trabajadores y los que no son considerados trabajadores en el país, como las personas que si bien están prestando un servicio personal, pero no hay la subordinación, pues bueno, esta experiencia internacional también lo que dice es que es posible portabilizar incluso estas semanas, estos años de servicio dentro de los propios sistemas de seguridad social, ¿sí? O sea, las personas que, por ejemplo, que continúan voluntariamente en un régimen obligatorio, que se incorporan voluntariamente a un sistema de seguridad social donde se permite, como el caso del IMSS, bueno, también podríamos hablar de portabilizar estas semanas cotizadas. O sea, reiteramos, para las y los trabajadores o aquellos que no son reconocidos como trabajadores en el mismo, ¿no? Muchísimas gracias, Fanny. Creo que escucharte es muy bueno y hoy en día tenemos una audiencia en donde a lo que leemos vemos a un gran número de personas interesadas porque están realmente en su puesto. Y yo quiero rescatar algo que decías. Las personas nos movemos, cambiamos de trabajo, cambiamos de ciudad, cambiamos de país por seguridad. Y al hablar de seguridad se engloba todo, una seguridad sí personal, una seguridad pública, pero también una seguridad social, porque eso implica el sentirme cómodo y el sentirme protegido, y no solo yo, sino mi núcleo familiar. Y creo que eso es muy importante. Yo en específico, hablando de la complejidad que nos acabas de explicar, en la República Mexicana quiero tocar precisamente un tema relacionado con lo que yo veo en cuestiones de migración, en que México es uno de los países expulsor, sí, pero también receptor en un gran número. ¿Por qué? Porque ya se diría, ¿no? O sea, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, para muchos de los que nos están escuchando, que quizás trabajaron toda su vida en Estados Unidos, hoy regresaron con ahorros, los invirtieron en un negocio, se vino la pandemia. Yo tengo un caso personal de una familia que conozco, yo soy de un municipio de aquí de Jalisco, que regresó a Estados Unidos con todos sus ahorros, pusieron un bar, un restaurante. Los primeros 2 meses les fue de maravilla, estaban felices, se vino la pandemia y ya, o sea, aguantaron 5 o 6 meses, se acabaron todo. Entonces, ¿qué pasa con ese tema de la portabilidad a nivel internacional? Porque te escucho de la complejidad nacional, pero ahorita hacías un comentario en cuanto a lo internacional. ¿Qué podemos hacer al respecto? Mira, hay convenios celebrados, México tiene convenios celebrados de seguridad social, de portabilidad de derechos. Son pocos, recuerdo España, Canadá, España, Canadá, y me parece que hay otro país, creo que Chile. Chile es el que tiene más convenios celebrados en esa lógica de portabilidad. Es posible, pero bueno, estamos hablando de 3 países, ¿no? O sea, es posible reconocimiento obviamente el IMSS
¿sí? O sea, no hablamos de sistemas de estatales. El IMSS únicamente es posible el reconocimiento de las semanas cotizadas o los años de servicio entre estos países. Pero ¿qué es lo que sucede, Kenia? Efectivamente, o sea, pues pones a la persona de rodillas, o sea, no... Mira, en Estados Unidos, el ejemplo que ponías en Estados Unidos, creo que todo el mundo tenemos esta cercanía, ¿no? En cuanto a las experiencias, pues. Y hay una realidad, ¿no? Y lo comentaba el doctor Roberto Rosas, que tenemos el gusto de conocer, que el sistema de seguridad social estadounidense pues funciona por las personas que aportan y que no tienen el derecho para ellos de acceder a prestaciones pensionarias, ¿no? Es decir, yo te aporto, pero jamás te voy a solicitar una pensión porque pues no estoy legal, o sea, no tengo una residencia, no soy ciudadano, no tengo un permiso, pues bueno, no te voy a solicitar nunca prestaciones de esa naturaleza, pero sí aporto a tu sistema pensionario, ¿no? Entonces, es muy útil, pues recibo, pero no hay obligaciones como tal para todos los casos. Y hay elementos, por ejemplo, cuando en Estados Unidos un residente, tal cual un residente, pues pierde el derecho a la residencia porque estuvo mucho tiempo fuera del tiempo que pide Estados Unidos, pierde la residencia por no estar pues físicamente en Estados Unidos durante cierto tiempo, pues además pierde no solamente la residencia, pierde los derechos en seguridad social. O sea, no va a poder Estados Unidos, aun cuando haya trabajado el tiempo requerido y le tenga la edad para esos efectos, para solicitar una pensión, pues no le van a dar nada porque perdió esa residencia, ¿no? O sea, son ejemplos de cómo hay vulneración a estos derechos de seguridad social por temas relacionados al estatus migratorio, ¿no? O sea, como esto, el derecho de libertad o simplemente que son derechos independientes, o sea, ok, quítale la residencia, ya no lo dejes pasar a tu país, estoy de acuerdo, ok, ahí ese tema de estatus, pero eso no significa que pierda un derecho que ya generó, como es el derecho a una pensión, y eso sucede en Estados Unidos, ¿no? Eso es muy común en Estados Unidos. La gente no sabe, como que lo deja pasar y después, bueno, está la sorpresa de que no solo perdió este estatus migratorio, sino además perdió su derecho a una pensión, aun cuando tuviera los derechos de años y de edad, ¿no? Que son dos elementos que también se consideran allá para poder tener derecho a una pensión, ¿no? Que incluso ahí comentando sobre el concepto de conservación de derechos, es un concepto que también habría que poner sobre la mesa en otro estudio, en otro webinar seguramente, porque justamente mucha gente dice, ¿no? ¿Por qué tengo que regresar un año para reactivar un derecho que ya generé? Y que ya lo tengo, y que yo ya tengo 1000 y tantas semanas, no es de que las necesite, no es de que tenga un mínimo, ¿por qué tengo que regresar un año? ¿No? O sea, es un tema también controversial de coartar derechos bajo un concepto legal, ¿no? O sea, porque no lo están coartando de manera ilegal, bajo un concepto legal, pero que entonces nos hace cuestionarnos el tema de seguridad social, ¿no? Insisto, creo que hay muchísimos temas todavía que discutir en la parte académica respecto a la seguridad social en México, pero bueno, así son las reglas y así es como están. La verdad es de que ha sido muy interesante, Fanny. A mí me gustaría que para cerrar este webinar nos dieras una breve conclusión. Ya dejamos ahí los datos del libro también cuando se publique esto, tanto en YouTube como en Spotify, les vamos a dejar los links para adquirir el libro de la doctora Stephanie. Y pues bueno, que nos platiques en estos últimos minutitos como cierre sobre temas de portabilidad, ¿no? Bueno, pues lo que podemos decir es que este derecho, esta portabilidad de derechos se encuentra pues innegablemente ligada al derecho de la persona de libertad, al derecho de libertad, y que y en esa lógica no podemos negarle a una persona ejercer este derecho de libertad y perder otros derechos cuando la portabilidad de derechos o la seguridad social, siendo un derecho fundamental, pues debe de seguir al individuo independientemente del lugar a donde vaya. Es un derecho que le corresponde, que es inherente.
a la persona. Entonces, lo que decimos a modo de conclusión es que pues en nuestro país desafortunadamente pues, los derechos no se piden, ¿no? O sea, no es como que, perdón, los derechos no es que estemos supeditados al reconocimiento del Estado o una disculpa, oye, discúlpame, ¿no? No te reconocí este derecho, no te di este derecho. En nuestro país los derechos se pelean, en nuestro país los derechos se demandan, los derechos se exigen, ¿ok? Y este es un derecho que debe de ser exigible, es un derecho que es exigible, el derecho de la seguridad social, y la portabilidad de derechos debería ser vista o es vista propiamente como una garantía, justificándolo correctamente, como una garantía para acceder eficazmente a un derecho fundamental que ya lo decimos por naturaleza, le corresponde a la persona, que es inherente a la persona y que está prohibido que haya esta división de los derechos, porque si afectas un derecho, terminas afectando otro derecho. Entonces, decir que es posible, que existen elementos para hablar de viabilidad financiera y de entre los seguros sociales y que no hay una justificación real de por qué en nuestro país no exista la portabilidad de derechos, que hay que demandarla, que si bien esto es algo que no está reconocido en la ley como tal, pues primero como la regla de la existencia de los derechos en el mundo, ¿no? Primero te van a negar que existen, primero te dicen que no existe, que no tienes derecho, después te van a soportar. Hay un tema de tolerancia donde hago que existes como que no existes, pero simplemente te ignoro. Y el tercero, que es el reconocimiento formal de los derechos, ¿no? Entonces, esto sucede en cualquier derecho en el mundo y esta no será la excepción. Y comprometerlas, Carla, Kenia, pues aprovechando para ahora en el ITESO hagamos algo relacionado a seguridad social. Claro que sí, claro que Regresar, sí. En esa, Con mucho estar las gusto. tres, que será un gusto trabajar nuevamente. Digo que trabajamos juntas pues ahí en la universidad, pero bueno, también que tengamos la oportunidad de discutir esto también en un medio académico. Y bueno, pues yo muy agradecida con ustedes de verdad por esta oportunidad de mostrar, ¿no? Demostrar y de justificar, ¿no? De fundamentar pues estas nuevas garantías, estos nuevos derechos y bueno, ahora las formas en las que es posible acceder a los mismos. ¿Sí? Oye, Fanny, antes de que te vayas, tenemos, me mandaron por mensaje directo algunas preguntas y creo que todas van en el mismo sentido y es el tema que ya decíamos, ¿no? Hay portabilidad, pero no hay. ¿Por qué? Porque si tú eras ley 73 en el caso del IMSS y en el caso del ISSSTE entras en el esquema de Afores, pues no es compatible. Y al revés tampoco. O sea, no solamente se puede reconocer de Afores hacia adelante, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, bajo ese entendido, para que nada más les quede claro, o sea, que no es posible. Hoy en día, como están hoy las reglas, no es posible hacer portabilidad en esos casos. Sin embargo, yo pongo sobre la mesa qué tanta viabilidad hay de un tema judicial, ¿no? Que a través de mecanismos legales se pueda solicitar, independientemente que se otorgara o no, ¿no? Para ir creando un precedente. Sabemos que al final del día, así es como se generan muchas veces las reformas, ¿no? Si peleamos una vez un caso, pues te van a, como dijiste, te van a ignorar. Nada más entras en la tolerancia. Pero para que haya un cambio, si hubiera de una manera más común, ¿no? Que la gente solicitar y exigir ese derecho, aunque tal vez le va a tocar perder y perder y perder y perder, ¿crees que llegaría el momento en el que pueda ser viable? Claro que sí. O sea, yo creo que a través del litigio estratégico, aquí hay una tesis que pueden utilizar de litigio estratégico para efecto de poder volver reconocidos las garantías que deben de estar en los derechos. O sea, no estamos pidiendo incluso el reconocimiento de un derecho, ¿no? El derecho está reconocido, estamos solicitando las garantías para acceder eficazmente y efectivamente a ese derecho, que es diferente. Entonces, el derecho ya está reconocido. Lo que faltan son las garantías, pero no es nuestra culpa, pues.
O sea, las garantías es la omisión del poder, del legislativo, del propio ejecutivo en no establecer iniciativas. O sea, esa es la culpa de ellos, no es la nuestra. Entonces, en ese sentido, pues sí, o sea, qué pena que tengamos que judicializar a este tipo de temas, pero pues no hay, desafortunadamente, pues no hay otra opción, ¿no? O sea, qué pena que no haya esta iniciativa de resolver problemas sin necesidad de judicial, sí, o sea, de volver justiciables, ¿no? Estos derechos. Entonces, y efectivamente, Carla, lo que comentas en cuanto a que dejar claro algo para las personas. Generalmente, no son los únicos, porque ya habrá quienes digan, y es cierto que hay muchos sistemas de seguridad social, cómo funcionan los sistemas de seguridad social, entiendo, ¿no? Pero los principales, ojo, los principales, no los únicos, ¿no? Porque luego habrá, reitero, ¿no? Que digan, no, no. Los principales es sistemas solidarios y los sistemas de capitalización individual, ¿sí? El sistema solidario es cuando todas las aportaciones se van a un solo fondo de ese seguro social, todos a un solo fondo. Y de ahí tomamos para pagar pensiones, para pagar pensión de riesgo de trabajo, de invalidez, de cesantía en edad avanzada, etcétera. De ahí mismo de ese fondo sale el recurso. Entonces muchos dicen, ahí no es posible, pero que ¿cómo puedo transferir el recurso? No transfieras el dinero, quédatelo, administralo, pero asume las responsabilidades que implica esas semanas cotizadas, ¿no? Y totaliza y conservación de derechos, etcétera, ¿ok? O sea, no vas a pagar pensiones completas porque no cotizó contigo los años completos que tú requieres y eso es válido, por eso no hablamos de afectar las finanzas de los seguros sociales, que de por sí, ¿verdad? Ahí falta mucho control, pero bueno, eso es por una parte, sistemas solidarios o de reparto le llamamos, y otros que son los de capitalización individual, en donde lo que se hace es la privatización de los seguros sociales. Aquí hay un tema de privatización donde hay un ente externo que son esas administradoras de fondos que lo que hacen es, a ver, hay ramas que tú administras seguro social, ¿sí? Y otra rama que es curiosamente donde hay más dinero, ¿no? La de cesantía en edad avanzada, por ejemplo, o retiro en edad avanzada, ahí se va el recurso a esa FORE, a esa administradora, que lo que hace es administrar esos recursos. Entonces, cuando hay un tema de portabilidad que reconoce, una portabilidad parcial que reconoce ese seguro social, lo que hace es de ese Afore lo manda a otra Afore, ¿sí? O sea, no se mandan dinero entre seguros sociales. Los únicos que prevén una portabilidad parcial es los que haya ese intermediario que son las Afore, ¿ok? Entonces, cuando hay ese intermediario privado, bueno, hay seguros sociales que también tienen Afore que ellos generan, ellos administran, pero bueno, cuando hay esa Afore, lo que hacemos es que entre Afores se transfieren el recurso. Reitero, eso no sería portabilidad tal cual, pero bueno, esa es la portabilidad que conocemos en el país, ¿ok? Entonces, ahí es cuando podría ser compatible. Si tu sistema de seguridad social, no, aún con Afore, no reconoce la portabilidad de derechos, pues no hay portabilidad de derechos. Si tiene Afore y reconoce en la ley que hay portabilidad en tu ley, entonces es posible que puedas transferir esos recursos a otro sistema que tenga Afore también y que también reconozca portabilidad. ¿Sale? Sí, claro. O sea, tiene que haber esa compatible, digo, para las dudas, esa sería como la forma sencilla de saber si puedo transferir o no puedo transferir. Sí, Estamos por revisando supuesto. Sí, e incluso, bueno, yo me quedo con lo último que comentaste, en donde efectivamente tenemos casos también en el despacho y contigo y en el ITESO allá, también que estás metida, ¿no? Con el tema recuérdame el despacho del ITESO, que es al bufete gratuito. jurídico, la clínica jurídica Ignacio Yacuría, que gracias por comentarlo, ahí proporcionamos asesoría gratuita a las personas en situación de vulnerabilidad, asesoría gratuita en materia laboral y seguridad social. Aprovecho Correcto. para dar el teléfono, digo, ¿verdad? Adelante, adelante. 3669-3400, 3669-3400. Marcan, hacen la cita, es el bufete gratuito del ITESO y se les puede proporcionar con mucho gusto asesoría en materia laboral y seguridad social. Yo personalmente proporciono ese tipo de servicios. Reitero a las personas en situación de vulnerabilidad, ¿verdad?
Y en estos casos, tanto el buffet como contigo, nosotros que hemos visto los casos, pues la única forma que tenemos hoy en día para estos casos que nos están comentando que no es posible por los mecanismos actuales, pues es la defensa, ¿no? O sea, es irse a un juicio y el tratar de recuperarlo a través de un juicio. ¿Hay posibilidades? Sí, sí hay posibilidades. No siempre se ganan, no siempre se ganan, pero sin embargo, sí hay altas posibilidades de poderlo recuperar y que entonces eso es lo que nos hace que eventualmente haya un cambio en las leyes. ¿No? O sea, eso es lo que genera los cambios en las leyes. Entonces, bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Fanny, por lo que nos veniste a platicar el día de hoy, sobre todo abrirnos los ojos sobre un tema que es muy tabú, ¿no? O sea, y que tiene un montón alrededor de eso, de será, no será, y entonces, o sea, ¿por qué no se habla? No se habla por parte, tabú me refiero a las instituciones. O sea, las instituciones que son las que deben de informar son las que menos han informado o han desinformado incluso, ¿no? Entonces creo que, bueno, algo que nosotros tratamos en estos webinars es justamente la parte académica que tenemos en el corporativo de darles a conocer estos elementos y pues quién mejor que tú. Y con este libro, la verdad, lo recomendamos muchísimo. Ya les dejamos los datos, les vamos a estar dejando el link en las redes sociales. Muchísimas gracias, Fanny, por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes que nos hicieron favor de acompañarnos esta hora y nos vemos en la siguiente semana en otro webinar más. Muchísimas gracias, Fanny. Hombre, gracias a ustedes. Un gusto estar en este espacio.